nace del arco aórtico. La arteria subclavia derecha es exclusivamente cervical, mientras que la del lado izquierdo tiene porción torácica y porción cervical. ¿Por qué se llama arteria subclavia? Está debajo de la clavícula. ¿Recuerdan? Entre clavícula, primera costilla, espacio subclavio. Ahí encontramos los vasos sanguíneos subclavios. Bueno, ¿cómo se llama esta vena? Subclavia. Esta es la vena subclavia y esta sería la vena jugular interno del lado derecho. Esta es la vena subclavia derecha y la yugular interna lado derecho. La unión de subclavia y yugular, ¿qué forma? Vena brachiocefálica. Esta es derecha y esta es izquierda. Y esta sería vena cava superior. Esta es la arteria brachiocefálica, carótida común derecha, subclavia derecha. Miren aquí. Número 1, ¿qué representa? Arteria subclavia. Número 2, ¿qué músculo es este músculo? Escaleno anterior. Este es el músculo escaleno anterior y este sería el escaleno medio. En esta imagen nos da el escaleno posterior. Entonces, entre el escaleno anterior y escaleno medio, ¿qué arteria va a pasar? La arteria subclavia. ¿Cómo se llama este orificio? Hiato interescaleno. Entonces, del lado derecho, esta sería la arteria brachiocefálica, carótida común derecha, subclavia derecha, músculo escaleno anterior, escaleno medio. Este nervio que está pasando delante del escaleno anterior, ¿cómo se llama? Nervio frénico. Y este nervio que está pasando cerquita de la carótida, nervio vago. A nivel de la arteria subclavia derecha, aquí se origina el nervio laringio recurrente, lado derecho. Del lado izquierdo es casi lo mismo, pero con una pequeña diferencia. Aquí la arteria subclavia nace de la arteria brachiocefálica. Del lado izquierdo, la arteria subclavia, ¿ven? Nace del arco aórtico. Tiene porción torácica y porción cervical. Y del lado derecho es 100% cervical. Ahora, ¿qué músculo sería este músculo? Escaleno anterior, escaleno medio, nervio frénico, pasando desde el escaleno anterior. Si yo les pregunto, ¿qué nervio pasa delante del escaleno anterior? Es el nervio frénico, que inerva el músculo diafragma. Este sería el nervio vago. Por debajo del arco aórtico origina el laringio recurrente izquierdo. Entonces, este es laringio recurrente derecho, laringio recurrente izquierdo. Están lateralmente a qué órgano? Traqueal gráfico. Aquí, no. De este lado, no, está de los dos lados. Del lado derecho y del lado izquierdo, este sería hiato interescaleno. Professor, o senhor apontou o exemplo do laringe recorrente, isso. Ele não é o rãozinho do mesmo vago, aí na frente? Pero ustedes tienen que ver la diferencia. Ven como este sería el nervio frénico aquí. Este es el nervio vago aquí. Y el nervio vago derecho a nivel de la arteria subclavia, aquí va a originar el laringio recurrente. Va de abajo hacia arriba. Claro. Por eso se llama laringio recurrente. Va de abajo hacia arriba. Todo lo que es recurrente
Para que sea fácil, si este es el músculo escaleno anterior, este va a ser el nervio frénico. Si este es la arteria carótida, este es el nervio vago. Y miren aquí, si esta es la tráquea, aquí está el exoso. Aquí está el laringio recurrente derecho, laringio recurrente izquierdo. Entre escaleno anterior, escaleno medio, hiato interescaleno. ¿Qué arteria pasa dentro del hiato? La arteria subclavia. ¿Y qué troncos nerviosos? Plexo braquial. Los troncos nerviosos del plexo braquial. Si este se llama plexo braquial, ¿a qué parte del cuerpo va a inervar? Miembro superior. Todo el miembro superior está inervado por el plexo. Não, 5, 6, 7, 8 e T1. Ele passa do outro lado. Do plexo braquial. Sí, del lado derecho y del lado izquierdo. Dentro del hiato interescaleno. Entonces, ¿qué músculos forman el hiato interescalénico? Escaleno anterior y escaleno medio. ¿Qué pasa dentro del hiato? Arteria subclavia, plexo braquial. ¿Qué elemento no pasa dentro del hiato interescalénico? Vena subclavia, pasa por fuera. Y el nervio frénico pasa delante del escaleno anterior. Entonces, el nervio frénico y la vena subclavia están fuera del hiato. ¿Y quién está dentro del hiato? Arteria subclavia, plexo braquial. Professor, o senhor falou que a laringe recorrente ela vai diretamente para os planos vocais. Onde é que ela fica exatamente os planos vocais? Y tendrían que estar aquí arriba, dentro de la laringe. Claro, porque la laringe por fuera son cartílagos, por dentro están las cuerdas vocales. Ahora quiero que miren aquí. Si esto que vemos es la vena subclavia, esta es la vena yugular y estas son las venas brachiocefálicas. Esta es la tráquea y el exoso. Este sería el nervio frénico. Muy bien. ¿Cuántas raíces nerviosas tiene el nervio frénico? 3 veces. ¿De dónde nace el nervio frénico? El nervio frénico nace del nervio cervical 3, cervical 4 y cervical 5. Entonces, ¿de dónde nace el nervio frénico? Del nervio cervical 3, 4 y 5. ¿Y a dónde va el nervio frénico? Delante del músculo escaleno anterior. ¿Y dónde termina el nervio frénico? En el músculo diafragma. Entonces, ¿dónde se origina el nervio frénico? De los nervios cervicales. C5. Miren, ¿cómo se llama? C3, C4, C5. Forma nervio Ah, ele está botando a parte mais para baixo. y este se llama C5, C6, C7, C8 y T1. Que forma el plexo braquial. Y Esse aí eu sei Você falou que o nervo todo. frénico passa fora e dá outro. Esse aí dá el nervio pra me dar frénico ajudinha. pasa por delante del escaleno anterior. Este es un músculo satélite. Mas é só o nervo frénico que passa. Solo el nervio frénico pasa bien delante del músculo. Bueno, entonces, ¿de dónde nace el nervio frénico? ¿Nace de la región cervical o la región torácica? Cervical. ¿De qué nervios cervicales? C3, C4, C5. ¿Y el nervio frénico pasa delante de qué músculo? Escaleno anterior. ¿A dónde va el nervio frénico? Debe ir al músculo diafragma. Ahora, si desde C3, C4 y C5 se originó nervio frénico, C5, C6, C7, C8 y T1 que van a formar el plexo braquial. Este es el plexo braquial. ¿Y a quién inerva el plexo braquial? Al miembro superior. C5, C6,
C7, C8, T1. Una aclaración, chicos. ¿Cuántas vértebras cervicales hay en el cuello? C7. ¿Cuántos nervios cervicales hay? 8. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque el primer nervio cervical ya nace en el foramen de la base del cráneo. Por eso es que hay 8 nervios cervicales. Entonces, el nervio C3, C4, C5 son los que forman el nervio frénico. C5, C6, C7, C8, T1 forman el plexo braquial para inervar al miembro superior. ¿Qué músculo es? Escaleno anterior. El escaleno anterior es el músculo satélite del nervio frénico. Siempre se encuentra el nervio frénico delante del escaleno anterior. Y este es el escaleno medio. Escaleno anterior, escaleno medio, hiato interescaleno. Aquí pasa la arteria subclavia, plexo braquial. ¿Y cómo se llama este conjunto de nervios que vemos aquí? Muy bien. Este nervio que está aquí, cerca de la carótida, ¿cómo se llama? Nervio vago. Y este sería el laringio recurrente. ¿De lado? Derecho. Y esto que vemos aquí se cortó el nervio vago, ¿ven? Se cortó. Y detrás del nervio vago está la cadena simpática. Esta es cadena simpática torácica o cervical. Cervical. La cadena simpática cervical está formada por ganglios nerviosos. ¿Qué sustancia producen estos ganglios nerviosos? Adrenalina. Entonces, la cadena simpática cervical se encarga de producir adrenalina, producir estímulo nervioso simpático. Y esto sería la tráquea. Aquí el esófago. Laringio recurrente derecho. Laringio recurrente izquierdo. El laringio recurrente izquierdo, vean bien, está entre la tráquea y el esófago. Esto se llama ángulo tráqueo-esofágico. Entonces, ¿dónde está el laringio recurrente derecho? Lateral a la tráquea. Y el izquierdo está entre la tráquea y el esófago. Ángulo tráqueo-esofágico. Entonces, ahora que ya saben, chicos, ¿cómo se llama este músculo aquí? Músculo escaleno anterior, escaleno hiato interescaleno, arteria subclavia, plexo braquial. ¿Qué elemento no pasa dentro del hiato interescaleno? Vena subclavia y nervio frénico pasan por fuera. Ahora, ¿por qué les digo por fuera? Este es el escaleno anterior, escaleno medio. Y entre ambos, hiato interescaleno. Aquí pasa arteria subclavia, plexo braquial. ¿Dónde pasa el nervio frénico? Delante del escaleno anterior. Junto con la vena subclavia. ¿Ven? Pasan por delante. ¿Cómo se llama esta costilla? Primera costilla. Y aquí está el tubérculo de Lisca, donde se inserta el escaleno anterior. La arteria subclavia pasa delante o detrás del músculo, escaleno anterior. Detrás. Por eso, la arteria subclavia tiene 3 porciones. Una porción preescalénica, retroescalénica y posescalénica. ¿Quién divide a la arteria subclavia? El músculo escaleno anterior. Por eso la arteria subclavia tiene una porción preescalénica, retroescalénica, posescalénica. ¿Qué significa preescalénica? Está antes. ¿Qué significa retro? Está por detrás.
tras. Y post es que está después. Por eso la arteria subclavia tiene 3 porciones. También se le dice retro o interescalénico. Entonces, quiero que miren esta imagen del atlas de Netter. ¿Cómo se llama este órgano? Este órgano. Glándula tiroides. Esta es tráquea, glándula tiroides. Siempre recuerden que glándula está delante de la tráquea, la glándula tiroides. Glándula endocrina que produce hormona tiroidea. Y esto que vemos aquí en la arteria brachiocefálica, carótida de derecha, subclavia derecha. Y miren, ¿por qué aquí dice 1, 2 y 3? Es la relación que tiene con el escaleno anterior. Esta sería región preescalénica, aquí estaría la retroescalénica y aquí posescalénica. Entonces, ¿cuántas porciones tiene la arteria subclavia? Tiene una porción preescalénica, retroescalénica y posescalénica. ¿Y qué pasa cuando la arteria subclavia cruza la clavícula? ¿Cómo se llama esta arteria? Esta es la arteria axilar. Entonces, ¿cuál es la rama terminal de la arteria subclavia? La arteria axilar. ¿Y la vena axilar en quién se convierte en vena subclavia? Sentido contrario. Entonces, ¿cuál es la rama terminal de la arteria subclavia? La arteria axilar. ¿Y la vena axilar cómo termina? Como vena subclavia. Sí, miren aquí, esta que arteria es subclavia. La subclavia tiene un segmento preescalénico, retroescalénico, posescalénico. Cuando la arteria subclavia cruza la clavícula, su rama terminal es la arteria axilar. Entonces la arteria subclavia termina como arteria axilar. Y la vena axilar se convierte en vena subclavia. Sentido contrario. Siempre las arterias se alejan del corazón y las venas van al corazón. Entonces, la vena axilar, ¿en quién se convierte? Vena subclavia. La vena subclavia se une a la vena yugular y ahí forman la vena brachiocefálica. Ellos hacia dónde están yendo? Hacia el corazón. Las venas van al corazón y las arterias se alejan del corazón. Entonces, esta es la arteria brachiocefálica. Se divide en carótida común y arteria subclavia. La subclavia, ¿cuántas porciones? 3. Preescalénica, retroescalénica, posescalénica. Y la rama terminal de la arteria subclavia es la arteria axilar, cuando cruza la clavícula. ¿Qué músculo es este músculo? Escaleno anterior. Y este sería el nervio freno. Y quiero que miren aquí, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Anterior, medio y posterior. Entre anterior y medio hiato interescalénico. Aquí pasa arteria subclavia y plexo brachial. ¿Dónde pasa el nervio frénico? Delante del escaleno anterior. Lo mismo la vena subclavia, está por delante. Ahora, si miran esta imagen, ¿cómo se llama esta arteria? Carótida. Aquí se cortó, ¿ven? Se cortó. Esta es la arteria carótida común. Esta es la vena jugular. Y este sería el nervio vago. El nervio vago. Arteria carótida común. Vena yugular interna. Nervio vago. ¿Qué se forma aquí?
Muy bien, este es el paquete vasculonervioso cervical. ¿Qué significa cervical? Del cuello. ¿Cuál es la vena principal del cuello? La vena yugular interna. Esta es la arteria carótida común y este es el nervio vago. Y todo junto, paquete vasculonervioso cervical. Entonces, ¿qué nervio es este nervio que está entre la carótida y la yugular? Nervio vago. Y el nervio vago, ¿a quién origina? Al laringio recurrente, del lado derecho. Y detrás de la carótida está la cadena simpática. Aquí vemos los ganglios nerviosos. Sí. Então, o laríngeo recorrente ele passa por debaixo da artéria subclávica? Do lado derecho. Do lado direito. Do lado izquierdo, debajo del arco aórtico. Los laringios recurrentes son asimétricos. Este es del lado derecho, donde va a bajar y subir de nuevo a nivel de la arteria subclavia. Y el izquierdo, ¿a dónde baja? Hasta el arco aórtico. Y ahí sube de nuevo arriba. Entonces, ¿dónde nace el laringio recurrente? Del lado derecho, a nivel de la arteria subclavia. ¿Y dónde nace el laringio recurrente izquierdo? A nivel del arco aórtico. Entonces, ¿qué laringio recurrente es 100% cervical? Derecho. ¿Y cuál es torácico y cervical? Izquierdo. Bueno, ahora miren aquí. ¿Cómo se llama este músculo? Escaleno anterior. Escaleno medio. Escaleno posterior. Este hueso dioides. Esto se llama cuerpo, astas menores, astas mayores. ¿A nivel de qué vértebra está el hueso dioides? Tercera. Ahora miren aquí. Escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Entre escaleno anterior, medio y arco interescalénico. Aquí pasa la arteria y el plexo braquial. Entonces, ¿cuántos segmentos o porciones tiene la arteria subclavia? Preescalénico es el número 1. Retroescalénico número 2. A esta porción también se llama interescalénica. Y el 3 sería el segmento posescalénico. Y la rama terminal es la arteria axilar. Muy bien. ¿Por qué se llama arteria axilar? Porque está en la fosa axilar. Aunque ustedes no crean, para la anatomía, la axila es un lugar muy importante. Ahora, arteria subclavia tiene ramas laterales y tiene ramas terminales. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria subclavia? Axilar. Muy bien. ¿Y cuáles son sus ramas colaterales? La arteria vertebral. Entonces, ¿de dónde nace la arteria vertebral? De la arteria subclavia. ¿Y la arteria vertebral dónde se encuentra? Dentro de los forámenes transversos, de las vértebras cervicales. ¿Cómo se llama la arteria torácica interna, su otro nombre? Mamaria interna. Y este tronco, ¿cuántos troncos tiene la arteria subclavia? 2. Tronco tiro cervical y tronco costo cervical. Entonces, ¿cuántas ramas colaterales tiene la arteria subclavia? 4. Arteria vertebral, torácica interna o mamaria interna, tronco tiro cervical, tronco costo cervical y la rama terminal es la arteria axilar. ¿Cuál se considera la arteria más importante de la subclavia? Vertebral, porque la arteria vertebral es la que da oxígeno a la médula espinal y al cerebro. Si se
destruye la arteria axilar, ¿qué hay que hacer? Hay que amputar el miembro superior, pero la persona sobrevive. ¿Qué pasa si se lesiona la arteria vertebral? ¿Qué órgano se daña? Cerebro. Persona muere. Muerte cerebral. Para la médula espinal, ¿no? La arteria vertebral es importante. Sí. Se considera la rama más importante de la arteria subclavia porque nutre médula espinal y cerebro. Específicamente, el cerebro posterior está nutrido por la arteria vertebral. Bueno, aquí vamos a usar la imagen de mi querido amigo el doctor Edgar Noyal. ¿Cómo se llama esta arteria? Brachiocefálica. Esta es la carótida común y esta es la arteria subclavia. Ahora miren con mucho cuidado aquí en esta imagen. ¿Cómo se va a llamar esta porción de la arteria subclavia? Escaleno. Esta sería la retroescaleno o escaleno. Y este es el músculo escaleno anterior. Miren aquí, la primera rama que origina la subclavia es la arteria vertebral. La segunda rama sería la torácica interna o mamaria interna. Si se llama mamaria, ¿a qué glándula va a nutrir? A la glándula mamaria. El tronco tiocervical. ¿Por qué se llama tiocervical? Porque origina la arteria tiroide. La tiroide inferior es rama del tronco tirocervical. ¿A qué glándula va a nutrir esta arteria? La glándula tiroides. La arteria cervical ascendente, cervical transversa, son arterias musculares para los músculos del cuello. Ahora, el tronco tirocervical, ¿cuántas arterias va a originar? 4. Una sería la tiroide inferior, cervical ascendente, cervical transversa, y hay una arteria que se llama supraescapular. Esta arteria es para los músculos de la cintura escapular, los músculos de la escápula. Esto es más para miembro superior. Ahora, la arteria subclavia origina una rama aquí en el segmento retroescalénico. ¿Cómo se llama este tronco? Costo cervical, que va a originar la cervical profunda y una arteria intercostal. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales constantes que tiene la arteria subclavia? Arteria vertebral, mamaria interna, tronco tiro cervical y tronco costo cervical. Estas son las ramas constantes. Esta arteria dorsal de la escápula es inconstante, no está presente siempre. Por eso es que nuestro libro considera que las ramas constantes de la arteria subclavia son arteria vertebral, mamaria interna, tronco tiro cervical y tronco costo cervical. Son las ramas colaterales de la arteria subclavia. Y la rama terminal de la subclavia es la arteria axilar. ¿Qué yo les puedo preguntar sobre esto? Absolutamente todo. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿de dónde nace la arteria vertebral? De la arteria subclavia. La arteria tiroidea inferior para la glándula tiroides es rama del tronco tirocervical de la arteria subclavia. Les puedo preguntar, ¿cuál es la rama terminal de la arteria subclavia? Axilar. ¿Qué músculo separa la subclavia en el segmento preescalénico, retroescalénico y postescalénico? El músculo escaleno anterior. Les puedo preguntar, ¿la arteria subclavia pasa dentro del hiato interescalénico? ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién no pasa dentro? La vena subclavia. La vena pasa por fuera y la arteria es la que pasa dentro del hiato.
sal, nesse caso, ela é uma inconstante? Inconstante. Si existe esta arteria es para los músculos de la columna vertebral. Bueno, ¿cuál es la rama más importante de la arteria subclavia? Vertebral. ¿Dentro de qué foramen pasa? Los forámenes transversos. ¿De qué vértebra a qué vértebra? Desde la sexta hasta la primera, porque la arteria vertebral va de abajo hacia arriba. ¿Qué parte del sistema nervioso debe nutrir la arteria vertebral? Médula espinal y cerebro. Les recuerdo que sin esos órganos no hay vida. Sí. Desde la sexta a la primera, va de abajo hacia arriba. Quiero que miren esta imagen aquí. ¿Cómo se llama esta glándula? Tiroides. Excelente. ¿Cómo se llama esto? Arco aórtico. Esta sería la arteria brachiocefálica. Esta sería la carótida común derecha. Subclavia derecha. Carótida común izquierda. Subclavia izquierda. Algo importante de la arteria, miren aquí con mucho cuidado. Esta es la arteria brachiocefálica. Esta es la que se divide en subclavia derecha y carótida común derecha. Por eso la subclavia derecha y la carótida derecha son 100% cervicales. Del lado izquierdo, la carótida común izquierda, subclavia izquierda se originan del arco aórtico. Tienen segmento torácico y segmento cervical. Algo importante, ¿cómo se llama este tronco de la arteria subclavia? Tronco tirocervical. De aquí nace la tiroide inferior, que es para la glándula tiroides. Aclaración, ¿cómo se llama este órgano? Tráquea. Glándula tiroides. Y este es el órgano laringe. Este es el cartílago cricoides. Y este es el cartílago tiroides. La laringe tiene un cartílago que se llama tiroides. Y delante de la tráquea está la glándula tiroides. ¿Por qué se llaman tiroides los dos? ¿Qué significa la palabra tiroides? Buenas preguntas. Voy a poner en mi examen. ¿Qué significa tiroides? ¿Qué significa tiroides? ¿Qué les parece que significa tiroides? Tiroides significa escudo. Claro. ¿Por qué se llama tiroides? Porque tiene forma de escudo. ¿A quién está protegiendo el cartílago tiroides? A las cuerdas vocales. ¿Y a quién está protegiendo la glándula tiroides? A la tráquea. Por eso se llaman tiroides. Tienen forma de escudo. Ahí piensen en el escudo del Capitán América. ¿Qué significa tiroides? Escudo. ¿Quién es el escudo de la tráquea? La glándula tiroides. Y el escudo de las cuerdas vocales, el cartílago tiroides. Entonces no se confundan, este órgano es la tráquea. Delante de la tráquea, glándula tiroides. Por arriba de la glándula tiroides está la laringe. Cartílago cricoides, cartílago tiroides. ¿A quién protege este cartílago? Son las cuerdas vocales. Sí. La glándula tiroides está protegiendo la tráquea directamente. Esto es muy importante. Cuando se hace traqueostomía, siempre se hace aquí debajo para no dañar la glándula tiroides. Realmente, la glándula tiroides, ¿qué es su función? Producir hormona tiroidea. ¿Es una glándula de qué tipo?
toda glándula que produce hormonas se llama endocrina. ¿Cómo se llama esta arteria carótida? Común. A nivel de la cuarta vértebra cervical, o puede ser segunda también, ¿qué hace la carótida común? Se divide en carótida externa y carótida interna. ¿Qué arteria es para los órganos cervicales? La carótida externa. ¿Y cuál nutre al cerebro? La carótida interna. ¿Qué arterias nutren al cerebro? La arteria vertebral y la arteria carótida interna. ¿Y qué arteria nutre a los órganos cervicales? La carótida externa. ¿Cómo va a llamarse esta rama de la carótida externa? ¿A dónde se está yendo? A la glándula tiroides. Esta es la arteria tiroidea superior. ¿Cuántas arterias tiroideas hay? Tiroidea inferior del tronco tiro cervical. Tiroidea superior de la carótida externa. Entonces, cuando ustedes ven glándula tiroides, ¿de dónde se origina la tiroidea inferior? Del tronco tiro cervical. ¿De qué arteria? La arteria subclaviana. ¿Y de dónde se origina tiroidea superior? De la carótida externa. Entonces, esta de medio es una rama inconstante, se llama tiroidea media. La tiroidea media es una rama muy infrecuente. ¿De dónde se origina? Del tronco brachiocefálico. ¿Ya vieron una vez tiroidea media? No, porque es sumamente rara e infrecuente. 1 de cada 100 personas tiene tiroidea media. De hecho, a nuestra amor yo creo que es un cuerpo que tiene. Solo que no me fui a ver cuál de todos. Entonces, arteria tiroidea inferior, ¿de quién es? Del tronco tiro cervical. Tiroidea superior es de la carótida externa. Y la tiroidea media es una rama inconstante. Si existe, ¿de dónde nace? De la arteria brachiocefálica. O puede nacer del arco aórtico también. Su origen también es variable. Entonces, lo normal es que la tiroides, ¿cuántas arterias tiroides debe tener? Tiroides inferiores, tiroides superiores. Las inferiores son ramas del tronco tiro cervical y superiores son ramas de la carótida externa. Tiroidea media, si existe, es rama de la arteria brachiocefálica o del arco aórtico. Yo creo que en la morgue de la UP de Franco había uno que su tiroidea media nacía aquí del arco aórtico. Si mal no me acuerdo. Sí. Entonces tiene que prestar más atención. Essa parte das artérias é tireoide. Sí. É muita coisa. Y claro que es mucha cosa, ya pasó fácil, toras ya voy. Es difícil. Bueno. Entonces, lo que ustedes deben hacer en cada clase es prestar mucha atención, después irse a leer inmediatamente, no dejar a última hora. Porque si dejan a última hora, ¿qué va a pasar? Muy difícil, mucho contenido, profesor, me ayuda. É muito difícil quem chegar em coisa. Recapitulemos nuevamente. El arco aórtico, ¿cuántas ramas debe tener? 6. Esta sería la arteria brachiocefálica, carótida común izquierda, subclavia izquierda. La arteria brachiocefálica, ¿cuántas ramas tiene? 2. Subclavia derecha, carótida común derecha. Ahora, la glándula tiroides, ¿dónde localizamos? Delante de la tráquea. Y aquí ven, la tiroidea inferior, ¿de dónde nace? Del tronco tiro cervical. ¿Y de dónde nace el tronco tiro cervical? De la arteria subclavia. Ahora,
tiroidea superior. ¿A quién va a nutrir? A la glándula tiroides. ¿Y de dónde nace tiroidea superior? De la carótida externa. La carótida interna, la carótida común, ¿tiene ramas colaterales? No. La única que tiene ramas colaterales es la carótida externa. Entonces, ¿de dónde nace la tiroidea superior? De la carótida externa. Miren aquí, tiroidea inferior, tiroidea superior. ¿A quién van a nutrir? A la glándula tiroides. Es una glándula de qué tipo? Endocrina. ¿Qué hormona produce? Hormona tiroidea, T3 y T4. Y este sería la cartílago tiroides. Cartílago tiroides. La tiroidea media es constante o inconstante? Inconstante. Si existe esta arteria, ¿de dónde suele nacer? ¿De la arteria brachiocefal o puede nacer del arco aórtico? Es variable su origen. La mayoría de las personas no tienen tiroidea media, solo tienen tiroidea inferior y tiroidea superior. Claro. Entonces, si ustedes miran aquí, en esta imagen, ¿qué arteria es esta arteria? Carótida común. Y esta es la carótida interna. Y esta es la carótida externa. Y de la carótida externa están haciendo la tiroidea superior, que es para la glándula tiroides. La glándula tiroides está delante de la tráquea y debajo de la nariz. Entonces, si esta es la glándula tiroides, este es el cartílago tiroides. ¿Y cómo se va a llamar este hueso? Tiroides. Es fácil, ¿verdad? Glándula tiroides, cartílago tiroides y hueso tiroides. Y claro que es mucho contenido, ustedes se metieron en medicina. O sea, esa pregunta es medio... Claro que va a haber siempre contenido. Termina uno, iniciamos otro más largo y más extenso. Deben acostumbrarse. Entonces, ¿cómo se llama este paquete vasculonervioso? Cervical. Muy bien. ¿Qué elementos forman el paquete vasculonervioso cervical? Carótida común, vena yugular interna, nervio vago. Entonces, siempre nosotros vamos a ver la carótida común acompañando al nervio vago. Y va a estar también la vena yugular interna. Y estos forman el paquete vasculonervioso cervical. Y esta es la glándula tiroides, delante de la tráquea. ¿Ven? Es como que es el escudo de la tráquea. Por eso se llama glándula tiroides. Y detrás de la tráquea está el esófago. ¿Y cómo se llama este músculo que está aquí? Esternocleidomastoideo. Está rodeado por la fascia cervical. Y este es el músculo platysma, que está por fuera de la fascia cervical. Entonces siempre sería piel, tejido adiposo, músculo platysma, músculo esternocleidomastoideo, paquete vasculonervioso cervical, carótida común, vena yugular interna, nervio vago. Ahora, ¿por qué esta se llama yugular interna? Está por dentro, profundamente, al esternocleidomastoideo. ¿Qué función cumple el esternocleidomastoideo? Rotaciones. Está faltando algo muy importante. Rotación lateral del lado opuesto. Inclinación del mismo lado. Si no me ponen así en el examen está errado. Tienen que poner el nombre completo del movimiento. ¿Y cuál es la función del músculo platysma? Es la expresión facial del tríceps. Por ejemplo, ahora estamos enseñando el cuello. ¿Qué músculo se contrae? Músculo de la tristeza.
llama esta arteria, chicos? Carótida común. La carótida común se dilata formando el seno carotídeo. El seno carotídeo es la dilatación de la carótida y luego la carótida se divide en dos. La carótida externa y la carótida interna. ¿Cómo sé yo que esta es la carótida externa? Porque tiene ramas. ¿Cuál es la arteria que origina ramas? Carótida externa. La carótida común y carótida interna no tienen ramas colaterales, solo la carótida externa. Entonces, esta arteria se llama carótida común. Este es el seno carotídeo. Carótida externa. Carótida interna. ¿Quién da ramas para los órganos del cuello? Carótida externa. ¿Y quién da ramas para el cerebro? Carótida interna. ¿De dónde se origina la carótida común? Lado derecho. De la arteria brachiocefálica, del lado izquierdo del arco aórtico. ¿Qué carótida es esta, derecha o izquierda? Derecha, porque se origina de la arteria brachiocefálica. Entonces, subclavia derecha, carótida común derecha. La carótida común derecha es 100% cervical. Normalmente a nivel de la cuarta vértebra cervical, la carótida se dilata y forma el seno carotídeo. Y de ahí nace carótida externa, carótida interna. ¿Cuál entra dentro del cráneo? Carótida interna. La carótida interna entra dentro del cráneo, por eso se llama interna. Y la carótida externa se queda por fuera del cráneo, originando ramas. Entonces, mirando esta imagen, ¿cómo se llama este órgano? Tráquea. Este órgano, laringe. Cartílago, tiroides. Cartílago, tiroides. Este hueso, tiroides. Este hueso, mandíbula. Estas piezas dentarias, dientes. En total son 32 en los adultos. Muy bien. Y este sería la arteria brachiocefálica. Subclavia derecha. Carótida común derecha. Este es el seno carotídeo. Carótida externa. Carótida interna. ¿De dónde nace la arteria tiroidea superior? De la carótida externa. Y la tiroidea inferior del tronco tirocervical, de la arteria subclavia. Esta subclavia y esta carótida son del lado derecho. Entonces son 100% cervicales. Bueno, ¿cómo se llama este músculo, chicos? Esternocleidomastoideo. Muy bien. Si este es el músculo esternocleidomastoideo, ¿cuántos tendones tiene? 3. Este sería el tendón externado, tendón planticular, tendón mastoideo. El esternocleidomastoideo, uno de los músculos más grandes del cuerpo, ¿qué función cumple? Rotación lateral, la hueso, inclinación del disco lateral. Y este que está detrás es el músculo trapecio. Y el trapecio, ¿qué función cumple? Elevación de las escápulas. Entonces, ¿cuál es el músculo? No. ¿Qué músculos contrajo el profesor? Esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces, recuerden siempre, el esternocleidomastoideo es el músculo superficial y lateral. Y el trapecio es el que está posterior, en la región supra
clavicular. ¿Y cómo se llama este cartílago? Cartílago de la oreja. Este es el cartílago de la oreja. Y esta es la glándula parótida. ¿Recuerdan? Esta es región anterior. Hueso y oído. Región infra y oído. Supra y oído. Región lateral, donde está la arteria carótida. Y esta sería la región posterior o supraclavicular. Y esta es la región parótida. Entonces, esta es la glándula parótida. Y este es el cartílago de la oreja. ¿Qué tipo de cartílago es? Si tiene capacidad de elasticidad, es cartílago elástico. La oreja es cartílago elástico. Si es cartílago circunflejo. Si alguien pierde